En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que todo nuestro trabajo comience siempre en ti como en su fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues nada, los que no lo conocéis, aquí a mi derecha tenemos al Padre Alejandro, sacerdote católico ortodoxo del Patriarcado de Constantinopla. Y aquí un servidor, que ya me conocéis, sacerdote católico de rito latino, de obediencia al patriarca latino, o séase, al Papa Francisco. Yo creo que no hace falta más presentación. Si quieres añadir algo o alguna cosita, y si no, pues... No, así está. Que no hagan preguntas ni coloquen nada que distraiga ahí. Sí. Después al final nos preguntan todo lo que quieran o exhiben a todo el que quieran exhibir. Pues nada, el tema de hoy, como bien hemos quedado el Padre Alejandro y yo, es la importancia de los padres de la Iglesia. No vamos a hablar de todos los padres de la Iglesia, no vamos a hablar de toda la patrística, no vamos a hablar de un padre de la Iglesia en concreto, sino que vamos a explicar, digamos, de alguna manera dialogado, nunca nos ponemos preguntas, nunca tenemos guión, de por qué es importante conocer a los padres de la Iglesia, por qué es importante acudir a la patrística. Por lo tanto, esa es la temática del live. No es otra más que dar pautas del por qué leer patrística o padres de la Iglesia. Entonces, si quieres, acoto las fechas de la patrística y a partir de ahí nos lanzamos a la piscina. La patrística comienza con la muerte del último apóstol, del apóstol Juan. Una vez muere el apóstol Juan, comienza la era patrística, la época de los padres apostólicos, es decir, los que han conocido a los apóstoles. Posteriormente se desarrollan diferentes escuelas que luego saldrán al caso cuando estemos el Padre Alejandro y yo dialogando, y la patrística se divide en la patrología latina, la que se desarrolla en Occidente y que acaba con la muerte de San Isidoro de Sevilla en el año 636, y la patrología griega u oriental, que es la que se desarrolla al otro lado de Roma y que finaliza con la muerte de San Juan Damasceno allá por el año 746. Todos los escritores, defensores de la fe y demás santos que hay en ese periodo se les suele llamar padres de la Iglesia por 4 características en concreto. En primero, porque son fieles a la doctrina de la Iglesia, ortodoxos en la fe, reconocidos en la Iglesia y magisterialmente correctos. Por esas 4 características se reconoce a los padres de la Iglesia. Y a partir de ahí, pues veremos que hay ingente cantidad de padres de la Iglesia durante estos 8 siglos primeros de la historia de la Iglesia. Bueno, así es. Y una cosa importante es que aquí podríamos hablar de 3 eras, ¿no? Primera era la era mesiánica, que es con la presencia de Cristo, el Señor, o una era soterológica, para hablar de una época del Salvador y del anuncio de la salvación, que es Cristo. Correcto. Hasta la resurrección. Después viene la era apostólica, de los apóstoles hasta la muerte del último apóstol. Y viene la época en la que nos interesamos ahora, que es la época patrística de los padres de la Iglesia, apóstoles, discípulos de los apóstoles. Por eso es que es descabellado decir ahora que hay apóstoles. Ahora no hay apóstoles, como no hay evangelistas, como no hay profetas, porque eso fueron épocas en la historia de la salvación, en la que Dios fue manifestándose a su pueblo a través de los patriarcas, los profetas, los apóstoles.
y a través de ellos dejando un mensaje cuyo fin era la salvación. Entonces, el mensaje de los profetas fueron las profecías del Antiguo Testamento, y esa era terminó con Juan el Bautista. Luego viene la época mesiánica, la época soterológica, que es o la época del Evangelio, que es la predicación de Cristo. Y esa culmina con su ascensión a los cielos. Y comienza la era apostólica, con los apóstoles difundiendo el mensaje. Mira, Solecito, si sigues preguntando... Ignora. No, pero para que le baje a la pregunta que después ya le dijimos que ahora respondemos. Eso distrae. Entonces, de la resurrección hasta la muerte del último apóstol, ascensión a los cielos y la época de la muerte del último apóstol, que es Juan el evangelista, Juan el teólogo para nosotros los ortodoxos. Sí, Juan el presbítero. Porque Juan desarrolla muchos puntos que dieron origen a la teología que después establecerá la Iglesia a través de los padres de los sagrados concilios. Entonces vuelvo y reitero, por eso en esta época no hay profetas. El que te diga a ti que es profeta es un embaucador y un mentiroso. Claro. No hay evangelistas. El último evangelista fallecido fue el apóstol Juan. Después de ahí no hay otro evangelista. No hay apóstoles. El último apóstol también fue Juan, fallecido. Hay unos santos que se llaman isoapóstoles, que son santos parecidos a los apóstoles, que son aquellos santos que sirvieron a la predicación del evangelio, que fueron posteriores a la época apostólica o entre la época patrística, que son los isoapóstoles, iguales a los apóstoles, como Gregorio el Iluminador de Armenia. Porque él cumplió la función de un apóstol en ese territorio, en el establecimiento de la iglesia y la formación de la fe. Entonces, teniendo muy bien definido esto, entonces nosotros nos ubicamos en una época histórica, que es la época de los padres de la iglesia, que vendría siendo entre el siglo II, como lo dijo el padre Raúl, y aproximadamente el siglo VIII. Claro, el 746 en la zona griega, que es cuando muere Juan Damasceno, combatiendo la herejía de los sarracenos y del nestorianismo y toda la iconoclastia, y en la zona latina, un poco antes, unos 90 años antes, con la muerte de San Isidoro de Sevilla, en el año 636. Particular está en que hay todos los padres de la iglesia oriental, son tomados en cuenta como padres de la iglesia por la iglesia latina, la iglesia occidental. Sin embargo, hay padres de la iglesia que enumera la iglesia latina, que la iglesia de Oriente no los toma como padres de la iglesia, porque su aporte fue exclusivo o muy preciso a las comunidades cristianas de Occidente. No quiere decir que podamos decir ahora que caigamos en error por ello, no, sino que hubo padres como por ejemplo Isidoro de Sevilla, que tiene una mayor connotación en Occidente que en Oriente. Claro, sí. También son registros diferentes. Contemos que en Occidente, en la época de San Isidoro de Sevilla, estábamos a punto de la invasión islámica y los problemas teológicos de la península ibérica con los concilios de Toledo era el arrianismo y un arrianismo latino, cosa que en Oriente ya había sido superado y en la totalidad de la Iglesia había sido superado con el concilio de Nicea y de Calcedonia, la herejía del arrianismo y del gnosticismo, pero que en la península ibérica aún perduraba. Entonces, lógicamente, en la parte oriental, San Isidoro de Sevilla ya no es tomado, digamos, en cuenta, porque ellos ya tienen superado ese problema. Exactamente. Entonces, bueno, no estoy seguro que también para la iglesia latina es padre de la iglesia Agustín de Hipona. Por supuesto. Sí. Sin embargo, para la iglesia oriental, Agustín de Hipona tampoco establece una referencia como padre de la iglesia, aunque hizo grandes aportes. Hombre, es el doctor de la gracia. Digamos que tanto Oriente como Occidente tiene, para la Iglesia católica, tiene 4 doctores de la Iglesia importantes. Digamos que para la Iglesia latina
los grandes doctores, los 4 doctores de la Iglesia patrísticos son San Agustín de Hipona, San Gregorio Magno, San Ambrosio de Milán y San Jerónimo de Estridón, y consideramos como los grandes doctores de la Iglesia de Oriente a San Atanasio de Alejandría, a San Basilio el Grande, a San Gregorio Nacianceno y a San Juan Crisóstomo, lógicamente, como los 4 grandes doctores de Oriente. Son los grandes aportadores. Alguien me hacía la acotación de que también se pedía santidad de vida de los padres de la Iglesia, pero eso hay que cogerlo también un poquito con pinzas, porque Orígenes tuvo su parte ortodoxa y luego se hizo hereje. Tertuliano tuvo su parte ortodoxa en la fe y luego se hizo hereje, pero las aportaciones rectas de Orígenes y de Tertuliano son tomadas en cuenta, aunque luego fueran herejes, aunque luego se apartaran de la fe. Sí, aunque sin embargo, en la época del segundo y tercer siglo, anteriores al Concilio de Nicea, ahí no la santidad. podíamos definir quién era hereje y quién estaba creyendo correctamente, porque no había una fe definida en sí misma. La fe había sido difundida y por lógica había tenido sus interrupciones y por ende podía haberse infectado de filosofía, por ejemplo, Claro. que era la influencia más grande que estaba teniendo la fe, la influencia de la filosofía griega. Entonces, el hereje comienza a existir. El hereje comienza a existir cuando se empieza a definir la fe en el 325. Correcto. Porque se establece un orden eclesiástico respecto a la fe, y quien está fuera de ese orden eclesiástico está exhereticos, es decir, fuera de la fe, comunión, fuera de la unidad de la comunión de la Iglesia, por no creer lo que la Iglesia haya definido. Entonces, cuando Orígenes tiene sus, por así decirlo, sus posiciones, era parte del proceso evolutivo de la fe que posteriormente va a ser ordenado en el Concilio de Nicea y en los sucesivos concilios ecuménicos, 7 en total, que van a establecer la fe correcta. Entonces, cuando hace poco alguien, y eso lo explicaba yo porque yo subí un video sobre Constantino. Entonces alguien dijo, Constantino murió arriano porque fue bautizado por un arriano. Sí, pero en ese momento el arrianismo no había recibido completamente su condenación y estaban en pleno apogeo de las discusiones teológicas y de los debates. Estábamos en la época del primer concilio. No es sino hasta el segundo concilio donde ya definitivamente el arrianismo es condenado y anatemizado. Claro, por eso yo también digo que las primeras 2 partes de la patrística son muy importantes a tener en cuenta. Es decir, si yo leo a Clemente de Roma o a Ignacio de Antioquía, voy a obviar los san para no ser tan repetitivos. Si leemos a Ignacio de Antioquía o a Clemente de Roma o a Policarpo de Esmirna o la Didache o el pastor de Hermas o incluso a Papías de Hierápolis, son del siglo II, y del siglo I y segunda parte primera parte del siglo II, y ellos beben única y exclusivamente de la tradición. No existe la escritura aún, no existe una liturgia definida. Por lo tanto, como bien decía el padre Alejandro, son los santos padres de la Iglesia que están definiendo, a la luz de lo que han recibido de manos de los apóstoles, la Iglesia primitiva. Y a partir de la segunda mitad del siglo II ya les llamamos padres apologetas porque hacen apología, defensa de la fe férrea. Primero, porque tienen 2 frentes. En primer lugar, los judíos que rechazan la salvación dada por Cristo como el Mesías. Y la segunda, que están siendo perseguidos por el Imperio Romano. ¿Y de dónde beben estos padres de la Iglesia? ¡Ah! Siglo II, a partir de la segunda parte del siglo II. San Justino, filósofo. Ireneo de León. Hipólito de Roma. Orígenes. Clemente de Alejandría. La escuela de Antioquía. La escuela antioquena. Muy importante. Beben ya de 3 lugares. Ya beben
de la Escritura ya empiezan a circular los evangelios, ya empiezan a circular las cartas de San Pablo, ya no solo en los Corintios, no solo en Galacia, no solo en Roma, ya empieza a definirse un culto, una liturgia, unos ritos para las celebraciones de los sacramentos, y entonces estos padres apologetas se apoyan ya no solo en la tradición, se apoyan ya también en la liturgia que han recibido de los anteriores y de la escritura que ya va circulando. Y luego ya el resto de los padres apologetas y de los padres de la Iglesia, a partir del 382, con Dámaso I, la Vulgata, el Concilio de Nicea, etcétera, 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 ya en el siglo IV, ya no solo hay tradición y escritura, ya hay magisterio que define lo que ciertamente la Iglesia ha dicho. Esto es así porque cuando fue atacado por el gnosticismo, que quería hacer de la fe solo racionalidad, filosofía, por el montanismo, que solo quería alejarse del mundo y que nada se contamine con el mundo, estas herejías hechas por Montano y los demás gnósticos, entonces la Iglesia define magisterio y define doctrina, un canon, unas enseñanzas que son inamovibles, como la perpetua Virginia de María, como María Madre de Dios, como Cristo verdadero hombre, verdadero Dios, como el símbolo niceno-constantinopolitano, y entonces a partir del mitad del siglo III y a partir del IV, la Iglesia, gracias a los padres de la Iglesia, ya viven no solo de la tradición, siglo I y II, de la tradición, la liturgia y la escritura, mitad del siglo II, sino de los tres pilares que tiene la Iglesia: tradición, magisterio y escritura. Así es, entonces todo este proceso de los santos padres tiene su origen en el siglo II, como bien lo dijo, o lo hemos dicho, con la figura de San Ignacio el Teóforo o San Ignacio de Antioquía, que habiendo sido discípulo apostólico, comienza a desarrollar la primera teología, por así decirlo, eucarística y eclesiológica del cristianismo, y hace una relación entre la unidad de la Iglesia y la Eucaristía y la presencia de la jerarquía eclesiástica como signo de preservación y unidad de la Iglesia. Entonces, la Didache, en la Didache, lo encontramos en la Didache, todo ese texto, gracias a una archimandrita en Constantinopla, allá por el 1800 algo, 1850 y algo, en 1883 fue, Filoteos Brienios, que encontró en la biblioteca la Didache, hizo copias sabiendo que además estaba firmada allá por el año 1056 por un copista llamado León. Era el metropolita de Nicomedia, el que Nicomedia. Entonces, la Didache se la debemos a él, sí. Son los primeros textos litúrgicos, los primeros eucologios, las primeras leyes que tiene la Iglesia gracias a los padres de la Iglesia, mitad del siglo II. Exactamente. Entonces, San Ignacio de Antioquía, habiendo recibido enseñanza apostólica de los apóstoles Pedro y Juan, pues tenía una fuente muy fidedigna de lo que era la doctrina original de la Iglesia, porque había recibido esta enseñanza de su propia mano. Claro. Entonces, él enfatiza, Ignacio de Antioquía, la centralidad de la Eucaristía y la jerarquía eclesiástica, los obispos, los presbíteros y diáconos, como signo palpable de la unidad de la Iglesia. Entonces, por eso él hace un énfasis muy grande en la necesidad de la figura del obispo para mantener la unidad de la Iglesia. Entonces, él hace la sentencia famosa: donde está el obispo, está la Iglesia. Sí. Para mí, es en la época
Para mí, de San San Ignacio. Ignacio de Antioquía, además, tiene una gran importancia porque, además, el escribir a las 7 iglesias de Antioquía es una manera de seguir aquello que hicieron Pedro, Pablo, Santiago, Judas, Juan, escribiendo cartas a las diferentes comunidades, manteniendo el vínculo a aquel obispo que había fundado la comunidad. Es decir, los sarmientos siguen recibiendo la salvia de quien es la vid, de quien es su obispo. Yo creo que San Ignacio de Antioquía en esto fue uno de los mejores en este sentido de mantener viva la comunicación epistolar con sus comunidades. Yo creo que eso es importante y de ahí, no sé en el Patriarcado de Constantinopla cómo se llaman, pero cuando el Papa, por ejemplo, Francisco envía una carta, existen las exhortaciones apostólicas y es ese sentir de las cartas de los primeros apóstoles y de los primeros padres de la Iglesia. Es como seguir esa tradición. No sé si en la Iglesia, en la parte oriental, existe este tipo de cartas dirigidas del patriarca a todo el patriarcado y si tienen algún nombre en concreto, la verdad. Sí, claro, son las epístolas. Las epístolas, las llamamos epístolas. Utilizan un término latinizado, pues en este lado del mundo, para llamarlas encíclicas, pero su nombre correcto son epístolas, cartas. Es lo normal, Entonces, sí, cuando... por lo menos Ignacio de Antioquía, nosotros sabemos que escribió 7 cartas. ¿Sí? Correcto, a las 7 iglesias de Asia. Sí, en estas 7 cartas, pues la mayoría de ellas fueron redactadas mientras iba prisionero a Roma para ser, como él decía, molido como trigo en los dientes de las fieras. Entonces, en esas cartas, Ignacio de Antioquía hace mucho énfasis en la rectitud de la fe cristiana, la unidad de la iglesia y la importancia y necesidad del episcopado para mantener la unidad de la iglesia. Esto es el génesis de lo que nosotros llamamos sucesión apostólica. De hecho, San Ignacio de Antioquía es quien reconcilia, por decirlo de una manera, la jerarquía de la iglesia con los fieles de la iglesia y funde la iglesia en un solo cuerpo con Cristo como cabeza. De ahí que San Ignacio, como bien decías, sea el que afirma, como el más antiguo de los teólogos, que donde está el obispo está la iglesia católica. Sí. De hecho, él cuando empieza a hablar del católicos, no está usando una sola palabra, utiliza 2. Cathos. Kataolón. Kataolón. En todas partes. Eclesías kataolón. Dice Eclesías kataolón. Que es lo mismo que está en Hechos de los Apóstoles 9:31. Sí. Olés, por la declinación. Ese es el origen de la palabra católica. La iglesia en todas partes, ¿sí? La iglesia en todos los lugares. Entonces, él habla de esa kataolos o kataolón en su carta a los Efesios y en la carta a los Magnesios, ¿sí? Él allí habla de... Es que él hizo en ese acto reconciliatorio de la iglesia con la jerarquía en ese momento, es que hace el énfasis de la necesidad de una jerarquía para mantener la unidad de la iglesia y subraya la importancia de la unión hipostática, la encarnación del Logos en el vientre de María. Entonces él hace unos vestigios de Mariología también, porque al tener que hablar del Logos encarnado, pues tiene que hablar de dónde se encarnó. Claro. Y hace algo de lo que por lo menos hoy nosotros escuchamos en la liturgia, porque estamos leyendo en el ciclo de Lucas, en la epístola estamos leyendo la carta a los Gálatas, donde Pablo denuncia las judaizaciones. Entonces, en esta carta a los Magnesios, el padre Ignacio rechaza las doctrinas judaizantes, que por tanto, dicen sus palabras,
alejan la gracia del Evangelio. Porque por eso Pablo denunciaba la judaización, porque la judaización justifica el cristianismo, lo hace legalista y no un misterio de la gracia. Entonces por eso en el siglo II seguía el debate judaizante. Claro. Y lo finaliza Ignacio de Antioquía cuando él hace su carta a los tralianos, a los tralos. Él combate herejías que después se van a tratar en concilio, como serían las herejías de la encarnación, de la muerte y de la resurrección. Sí, todo lo que es el docetismo, el novacianismo, el adopcionismo y principalmente y posteriormente, más importante, el arrianismo y lo hemos dicho antes, el arrianismo y el docetismo. El docetismo, sí. No, pero sí. me falta una. Pero bueno, que entendemos que todas las herejías cristológicas tienen su inicio de combate ya en Ignacio de Antioquía, en Clemente de Roma, en Policarpo y en San Justino. En estos cuatro grandes, fuertes padres de la Iglesia. Ahora miren esta cosa tan importante. Si Ignacio era solo el obispo de Antaquia o de Antioquía, ¿por qué él escribía cartas a otras iglesias? Porque cuando él está llegando a Roma, envía delante suyo una carta a los romanos, donde él le cuenta a la comunidad cristiana de Roma que va a ir a sufrir el martirio y que por favor no hagan nada para evitarle su martirio. Y ahí es donde él utiliza esa célebre frase, ser trillado como trigo en los dientes de los leones. Pero además, entonces, ese canto se sigue cantando en la iglesia, como granos de trigo que como gotas de agua que se funden en el mar, así los cristianos un mundo formarán. Es todo de la carta de San Ignacio a los romanos. Sí, mira, hay algo importante de esta época del cristianismo, que es que los cristianos de Roma eran cabeza caliente. Entonces los cristianos de Roma hacían como grupos de defensa personal para salvar a los prisioneros. ¿Sí? Porque tenían sus infiltrados en la guardia, en el tribuno y en otros lugares que eran cristianos, pues. Entonces seguramente a muchos habían salvado del martirio, y San Ignacio, sabiendo que los romanos eran de armas tomar para salvar a algunos personajes importantes, porque para ellos era una pérdida que una persona como un apóstol o como Ignacio de Antioquía fuera martirizado, no solo por el hecho humano, sino por lo que significaba para la iglesia y el aporte teológico que daba la iglesia, la enseñanza que daba la iglesia. Claro, recordemos eso, que se viven de la tradición, que no existe en la Biblia. Exactamente, entonces necesitaban alguien que supiera para que les contara. ¿Qué te ha contado el apóstol Juan? ¿Qué te ha contado el apóstol Pedro? ¿Qué te ha contado el apóstol Marcos? ¿Y el apóstol Andrés? Exactamente. Claro, la muerte de esta gente era no solo una desgracia, sino una pérdida de la tradición viva propia de la iglesia. Eran el Cristo viviente. Así es. Entonces, era lo que tenían de Cristo. No había más. Eso es como un nieto de la tradición de Cristo. Juan era su hijo y él era hijo de Juan. Por supuesto. Entonces, esa línea de sucesión les generaba para ellos un tesoro. Era lo que podían tener directamente de Cristo. Ahora nosotros pues tenemos la Escritura. Pero antes ellos no tenían sino la historia de la boca de estos grandes hombres. Por eso estos grandes hombres escribían cartas. Por eso tenían la autoridad. Entonces aquí la respuesta a mi pregunta, la autoridad de escribir cartas, porque todos los este apóstol estuvo, este obispo estuvo con un apóstol, claro. Este padre estuvo con un apóstol, él sabe, él conoce. Entonces, como los romanos tenían su cuadrilla de salvación, por así decirlo, de rescate, pues él les advierte que por favor no intervengan y lo dejen
ser martirizado. Él Sí. también escribe una carta a los esmirnianos, escribe una carta a la iglesia de Filadelfia y escribe una carta al obispo Policarpos. Policarpus. A Policarpos de Esmirna, donde le da consejos pastorales y le dice que por favor sea un buen ejemplo para los fieles. Y por otra parte, le denota la importancia de la oración, el liderazgo y el cuidado de los fieles que se le ha encomendado. Entonces, San Ignacio de Antioquía instruye a otro padre de la iglesia a cómo ser padre de la iglesia. Entonces, estos son principios importantes que no podemos dejar de mencionar. La necesidad que se tenían en los primeros siglos unos de otros para poder fortalecerse en la fe. Sí, además, San Policarpo no solo es alumno de Ignacio de Antioquía, sino también del propio apóstol Juan, porque Policarpo se sabe que es del año 70 al año 150. Y además Policarpo tiene unos grandes comentarios a las cartas de San Pablo, a las cartas de San Juan, y que además no solo el comentario a las cartas de San Juan, sino que es que él escuchó, y si no escuchó, estuvo presente cuando Juan o las redactó o las leyó, y aún así tiene la segunda fuente, al propio San Ignacio de Antioquía, que es quien, digamos, le da la sucesión a San Policarpo. O sea, este ya es el bisnieto, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Y muere, Sí. muere mártir igual que San Juan, en la hoguera, lo queman. Aunque Juan después a estos martirios sabemos por la tradición que muere de anciano y que sobrevive a todo intento de martirio, el apóstol Juan. Sí, de hecho la famosa supervivencia a la olla de brea, ¿sí? Y que por eso es que lo exilian en la isla de Pasmo. Pero bueno, volviendo a Policarpos de Esmirna, que fue un discípulo directo del apóstol San Juan, pues podemos decir que fue condiscípulo de Ignacio de Antioquía. Por lo tanto, entonces, quizás en esa iluminación que tenía Ignacio de camino al martirio, ve la necesidad de intimar con su condiscípulo, con su hermano, ¿sí? Y por eso Policarpo se convierte también para la historia de la iglesia en un vínculo crucial entre los apóstoles y las siguientes generaciones tras la muerte de Ignacio de Antioquía. Claro, porque con Ignacio de Antioquía y Policarpo, digamos que se acaba la época de los padres apostólicos, de los que son conocedores directos de los apóstoles. Y algo que hay que detallar es que ya ahí la iglesia se empieza a extender por todas partes, ya está en el Imperio Romano infiltrada, inoculada la fe cristiana, y es por ello que aquí comienza no ya una persecución solo por parte de los judíos, como decía antes, sino que comienza también la persecución estatal por parte del Imperio Romano. Y empiezan las persecuciones por parte de los emperadores, Nerón, Diocleciano y demás emperadores, pero las más duras, Nerón y Diocleciano. Y ya empieza también la zona de la Galacia, Corintios, la zona oriental, a fundar grandes comunidades fuera de las apostólicas. Y por lo tanto ya tenemos, vamos a decir, al primer intelectual en las filas del cristianismo, San Justino, el padre de la Iglesia, que además es filósofo. Es el primer padre de la Iglesia que, sin caer en el gnosticismo, es decir, querer racionalizar la fe obviando lo espiritual, empieza a educar a la comunidad cristiana. De hecho, se sabe que San Justino es capaz e intercede ante el emperador Marco Aurelio por la salvación de los cristianos que tenía encarcelados.
apela a la justicia del emperador Marco Aurelio, que no hay que olvidar que Marco Aurelio era de esta corriente filosófica estoica, era estoico y por lo tanto le apelaba a la justicia. No hay que olvidar también que de estoicismo los cristianos sabían bastante, porque aunque no se conservan las cartas del apóstol San Pablo sabemos que se escribió con Séneca, uno de los fundadores del estoicismo. Entonces, en esa misma época de los padres de la Iglesia, no podemos dejar de nombrar a dos padres importantes, que también fueron padres apostólicos. San Clemente de Roma, cuya memoria hoy celebramos en el calendario litúrgico de la Iglesia Ortodoxa. Nosotros ayer, porque hoy es domingo. Según la tradición, fue discípulo de Pedro y de Pablo. Y de Pablo. Porque San Ireneo de León menciona que él, Ireneo de León, junto a Clemente Romano, había trabajado con ellos en Roma. En Roma. En pro de la evangelización. Clemente de Roma escribe una carta a los Corintios, donde habla de algo importante, que ya hablan los otros padres, la unidad y la obediencia a la Iglesia. Y esto tiene que ver por el desorden administrativo que tenía la Iglesia en los primeros 2 siglos. Y fuera de Ignacio de Antioquía y de Policarpos de Esmirna, tenemos a Papías de Hierápolis. Papías de Hierápolis. Una grandeza. No es santo. Él no es santo. Por eso decía que lo de la santidad había que cogerlo con pinzas. Pero, no sé si te voy a chafar. Él es quien da nombre, según la tradición, a los 4 evangelios canónicos. Este evangelio es según San Marcos, este es según San Mateo, este es según San Juan y este es según San Lucas. Es Papías de Hierápolis quien aplica a cada evangelio quien lo escribió según la tradición. Sí, sin embargo, nosotros sí reconocemos a Papías de Hierápolis al ser padre apostólico como un santo de la Iglesia, porque según el historiador Eusebio, fue discípulo de San Juan, el evangelista, y compañero de Policarpos de Esmirna, y que también conoció a otros apóstoles, seguramente conoció a Pedro, conoció a Pablo. Entonces él tiene una obra titulada La exposición de las palabras del Señor, que no está íntegra en los días de hoy, pero que es citada por otros en sus obras como referencia, es decir, una obra perdida, en la que él trata de, después de hacer lo que ya has dicho, mencionar los evangelios por su nombre, trata de hacer una sinapsis de todos los evangelios como una autobiografía, una biografía evangélica de Jesús. Y quizás hace referencia a este título, Palabras del Señor. Sí, que sería algo así como lo que posteriormente hará Taciano, haciendo un evangelio todo corrido, cogiendo de los 4 evangelios, su obra, el Diatésaron, que sería algo así, pero Papías de Hierápolis fue el primero, por decirlo de alguna manera, antes que el Diatésaron de Taciano. Sí, entonces a todas estas, cuando nosotros hablamos de discípulos directos de los apóstoles, habrían 4. Clemente, Ignacio, Policarpo y Papías. Nadie más. No. Sí. Ahí cierra los padres apostólicos. Entonces, cuando se habla del Diatésaron de Taciano, que es esta armonización de los 4 evangelios, que eso es alrededor del 160, tenemos que hablar entonces también de Justino el Mártir, porque Taciano era discípulo de Justino el Mártir. Por eso lo había traído también a colación, porque es el primer teólogo, filósofo, intelectual, por decirlo de manera, es el primer match, el primer hard trick de los padres apostólicos. Es el primero que no es un simple pescador, un simple obispo que ha conocido a Pedro y le ha impuesto las manos, no es un sin estudios. Este señor, San Justino, era alguien importante en la comunidad civil y posteriormente en la comunidad eclesial, porque él era profesor en filosofía, él enseñaba, impartía filosofía.
Sí, por eso él, como lo has dicho, trata de hacer una analogía entre el conocimiento ya establecido de la filosofía griega con el cristianismo, ¿no? Ujú. Y por tanto, él realiza, podríamos decir que San Justino Mártir es uno de los primeros apologetas junto a Atenágoras de Atenas, ¿sí? Correcto. En esa misma época. Y defiende la fe ante los paganos y el Imperio Romano, que Y ante era los judíos, politeísta. y ante los judíos que niegan que Cristo sea el Mesías esperado. O sea, él hace una apología a los judíos diciendo, señor Marco Aurelio, mire, usted tiene a unos cristianos detenidos, que estos señores que se llaman judíos los acusan de, y para atacar la Eucaristía y para atacar a la Iglesia decían, es que sus Eucaristías son sacrificio de niños, son Sí, beber sangres de animales. Es decir, una acusación de los judíos contra los cristianos que para demostrarle al emperador Marco Aurelio esta acusación es falsa, le voy a exponer la fe cristiana, pero no como hacen ellos con habladurías y tradiciones, sino desde la filosofía griega, Aristóteles y Platón que los conocemos, la Sagrada Escritura y lo que nosotros creemos, se lo vamos a explicar para que usted vea que esas acusaciones son infundadas y son falsas y que su religión está errada. Yo, Justino, como filósofo, se lo expongo con orden, con claridad y con la autoridad de un magíster, de un profesor. exactamente. Entonces él hace tres apologías. Uh -huh. La primera apología la dirige a Antonino Pío y a su familia frente a los que está defendiendo estas cosas que estás diciendo, ¿sí? Uh -huh. Porque acusaban a los cristianos de ateos, porque no creían en todos los dioses, de Impíos. inmorales y sediciosos, porque entonces los cristianos eran ocultistas, Uh no -huh. para proteger el dogma o para protegerse de los ataques, sino porque planeaban sedición contra el imperio. Los acusaban de la inmoralidad y también de antropofagia, Uh -huh. y le muestra que el cristianismo, en su exposición que hace en esta primera apología, es la verdadera y auténtica filosofía o la verdadera y auténtica sabiduría que han buscado siempre los filósofos a lo largo de la historia y que viene a ser superior a todas las doctrinas filosóficas que han hecho a lo largo del tiempo todos los filósofos juntos. Uh -huh. En la segunda apología, él responde necesariamente ya al contexto histórico que se está dando, que es la persecución de La los cristianos, persecución. y Ay. denuncia las injusticias y las irracionalidades con las que son enjuiciados y condenados Uh los -huh. cristianos, Sí, sí. ¿sí? Y cómo irracionalmente también hay quienes lo contradicen a él con argumentos también Uh -huh. irracionales. Entonces él da como respuesta a, Al a imperio. quienes estaban tratando de dañar su trabajo apologético, ¿no? Uh -huh. Y hace una última apología que está titulada como el diálogo de El Trifón, diálogo de Trifón. Al y judío Trifón. al judío Trifón, donde él hace un debate defendiendo a Cristo como el cumplimiento de la ley de los profetas y el Mesías esperado por los judíos, Uh ¿sí? -huh. Entonces, en este diálogo de Trifón, San San Justino Justino el Mártir. Mártir demuestra que el verdadero pueblo de Israel no es el Israel geográfico o étnico, sino que es la iglesia. Cosa que es así y que quede clara y que yo la dije hoy aquí. Sí, iba a puntualizar. Recuerden, porque por ejemplo nuestros hermanos evangélicos suelen confundir Israel nación actual siglo XXI con Israel pueblo de Dios, elegido por Dios como pueblo de fe. No es un pueblo geográfico, es un pueblo de adopción, es un pueblo directamente elegido por Dios de una manera genealógica y no geográfica, que se pertenece por fe, por unos clanes que son las tribus de Israel, no porque están localizadas en este punto y en este lugar. Tengan en cuenta lo que es ser
del pueblo de Israel y lo que es ser sionista o de algún estilo, digamos, judeopolítico. No tiene nada que ver el pueblo de Israel actual, geográfico-político, con el pueblo de Israel de los tiempos de Jesús y de la fe judía. Es que el cristiano tiene que saber que el pueblo de Israel, guiado por Moisés en Egipto y cubierto por la nube y la columna de fuego protegido, y el que comió maná y bebió agua de la roca, en este momento es la iglesia, los bautizados que son el cuerpo de Cristo, no nadie más. Mentira de Satanás, cualquier otra cosa. Lo dice Gálatas. Preludio del anticristo. Lo dice Gálatas, sinagoga de Satanás. O sea, preludio del anticristo, darle la connotación de pueblo de Israel a otro que no sea la iglesia, pueblo de Dios a otro que no sean los bautizados. Ok, quede ahí bien dicho, por la gracia de Dios. Y ya está. Una cosa importante que quiero salvar de Justino Mártir es que es el primero que describe la liturgia. Ahí es donde quería ir yo ahora. Es el primero que, volvemos a esto, segunda mitad del siglo II. ¿Qué habíamos dicho? Ya no beben solo de la tradición. San Justino, como buen filósofo, cataloga todo y entonces empieza a explicar cómo es la liturgia, cómo se celebra la Eucaristía, cómo se celebran los sacramentos en la Iglesia. Y entonces es San Justino quien va elaborando, por decirlo de alguna manera, un principio, aunque ya tenía algo en la Didache, pero va elaborando un principio más desarrollado, porque claro, Didache estamos hablando del siglo I. Estamos hablando que posterior a la muerte del apóstol Juan, pero no antes del año 100. Pero San Justino estamos hablando que muere martirizado en el año 165, es decir, la Iglesia, desde la muerte del apóstol Juan allá por el año 90 hasta el año 165, hasta el año 165 que fallece por martirio de decapitación, han pasado 75 años. La Iglesia ya ha ido estableciendo cómo celebrar la cena del Señor, la Eucaristía, cómo bautizar, cómo realizar la confirmación, la unción de enfermos, cómo realizan sus sacramentos, sus liturgias y cómo se ordena la vida de la Iglesia, como bien decía el padre Alejandro. Sí, él dice claramente que en la liturgia se hacen algunas cosas. Primero se leen las escrituras, luego es explicada por el obispo, ¿sí? Después de eso hay una oración y se intercambian la paz. Y luego de ello sí se parte el pan, se celebra propiamente la Eucaristía y se comulga de ella para participar del cuerpo y sangre de Cristo. En ningún momento, dice San Justino, que bailaban en círculos, les daban ataques epilépticos, caían al suelo, hablaban en gestos guturales, pasaban la charola recogiendo los diezmos al alfolí, gritaban, el baterista, qué sé yo, cualquier cantidad de barrabasadas atónitas, sino que era un orden. Todo, pero es que también lo dice San Pablo, Dios es un Dios de orden, lógicamente. Gracias por decirlo tú, porque si lo digo yo, el fanático soy yo, el intolerante o el antiecuménico. Yo quiero mucho a todo el mundo, yo soy respetuoso, pero cuando hablamos de la fe decimos la verdad. Tú me paras un protestante al lado, lo abrazo, le brindo café, le doy agüita, evito el tema religioso y lo trato como la persona que es, con amor, con cariño y con respeto. Por supuesto, pero es lo que toca. Nos vamos al tema religioso, decimos la verdad. Entonces no habían cultos escandalosos. No. ¿Ves? De hecho, se expulsaba a los escandalosos. Sí, no había esas cosas estrafalarias, sino que había un orden. Ok, entonces, ¿qué es lo valioso de esto? Que en primer lugar estamos entendiendo que el culto cristiano siempre ha sido eucarístico, con pan y vino, el cuerpo y la sangre del Señor.
dirigido por un obispo, es decir, por la jerarquía, Porque hay el orden. sacerdocio ministerial de Cristo, Ujú. ¿sí? No, en ningún momento dijo por el pastor, el ujier, el líder, la pastora. Porque no existe. Dirigido por el obispo. Episcopos, que dice San Pablo en el Nuevo Testamento. Exactamente. ¿Mm? Entonces, ese es uno de los aportes más hermosos que da San Justino. Justino el Mártir. Justino el Mártir también vuelve y habla lo mismo que habló Ignacio de Antioquía, y que es doctrina joánica, el Logos encarnado. Ahí nos damos cuenta que fueron buenos estudiantes, buenos discípulos de Juan el teólogo. Y él pues deja ese legado de la apologética clásica, de sus enseñanzas litúrgicas y del puente cultural que hizo entre el cristianismo y el helenismo. Claro. Eso es extraordinario. Pero ojo, que luego San Justino, así dando un bote un poco a lo bestia, gracias a San Justino tenemos, en honor a ti, en honor a la tierra de Alejandría, a los padres alejandrinos. Los padres alejandrinos, como San Justino, es decir, siguiendo la estela del apóstol San Juan, tenemos a Clemente de Alejandría, que es reconocidísimo, mucho él, por ser el gran obispo que escuchan tanto los ricos como los pobres, porque él habla desde la filosofía, hace un puente y un diálogo que San Justino lo hizo, pues bueno, con el estoicismo, que es más latina, pero también Clemente de Alejandría desde la filosofía griega de todos los presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles, y entabla un diálogo del cristianismo con el hilemorfismo, con todas las teorías que ya venían de tiempo atrás, y entonces Clemente de Alejandría es capaz de escribir en los Stromata aquello que dice la Escritura: de muchas maneras había hablado Dios a los hombres para que llegaran a conocerlo, pero en la etapa final se ha revelado por Cristo. Y Clemente de Alejandría, con una facilidad, en Stromata dice: hasta la llegada de Cristo, Dios se ha manifestado en la filosofía pagana, en Aristóteles, en Platón, en el otro, Kant no, mentira, Kant faltaba muchos años para venir, en todos los filósofos, en todas las culturas y en todas las maneras posibles. Pero cuidado, esos son, como también dijo San Justino, logos espermáticos, semillas del verbo, semillas de la verdad, que ahora han de florecer para alcanzar la fe verdadera. Es decir, si entiendes a Platón, tienes que comprender que Platón hablaba de Cristo. Si entiendes a Aristóteles, tienes que entender que Aristóteles estaba dirigiendo a que esa sabiduría o esa idea de bien de Platón, el sumo bien es Cristo, no hay otro. Es decir, San Clemente de Alejandría era tan respetado por el mero hecho de entablar ese diálogo con la filosofía griega y con el saber, como hizo San Justino, aunque son coetáneos, pero claro, San Justino en una parte y los padres alejandrinos, Clemente de Alejandría en otra parte, igual que Orígenes, de entablar un diálogo con el paganismo para cristianizarlo, que a eso a la Iglesia le da un nombre, se llama inculturación. Encarnar la cultura con el verbo encarnado. Exactamente. Sin embargo, la inculturación tiene sus reglas para que no se vuelva en sincretismo. Claro. ¿Sí? Debe prevalecer por la fe por encima de la cultura. Entonces, Clemente, bueno, los padres alejandrinos, debemos recordar que Alejandría era el centro cultural de la época. Es como nosotros ahora decir Oxford o cualquier otra universidad, qué sé yo, que cada quien según su gusto. Era el centro cultural de la época. Y a raíz de esto, pues surgieron no solo filosofías, sino también debate cristiano. Entonces, Clemente de Alejandría, que existió entre el 150 y el 210, 215 más o menos, fue uno de los representantes más emblemáticos de esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque él hace apología. ¿Sí? Vuelve y hace apología en base a la filosofía. Entonces él hace eso que estás diciendo, coloca la sabiduría griega como un antecedente
como un prodromo del cristianismo. Era Dios, así como Dios se había revelado por los profetas a su pueblo, a los paganos se le había revelado por medio de los filósofos, llevándolos a todos al demiurgos, al sumo bien, a la inteligencia ordenadora, al motor inmóvil. Al Cristo sin llamarle Cristo, al Logos sin llamarle al autor de todas las cosas, porque es el motor inmóvil que todo mueve, pero a él nada lo mueve. Es solo en sí misma todas sus acciones. Entonces, Clemente de Alejandría deja una enseñanza catequética también profunda, porque quiere que en su enseñanza quiere manifestar que la vivencia cristiana debe ser querigmática, buscando siempre el vivir según las enseñanzas propias y originales de Cristo. Porque Cristo no solamente vino a salvarnos, sino a enseñarnos cómo obtener esa salvación. Entonces, nosotros vemos a Clemente de Alejandría como el pedagogo, claro, el que viene a enseñar al que nos enseñó. De hecho, una de las cosas importantes de Clemente de Alejandría es que él se convierte al cristianismo porque en la filosofía no hay nada que apagara su sed, y lo encuentra en el cristianismo. Y lo segundo y más importante, que consecuencia de eso, él necesita, como bien has dicho, fundar, y eso es lo que hace, funda en Alejandría, una escuela de catequistas, para que no se pierda lo que él enseñaba y lo que él ha recibido. Y por lo tanto, Clemente de Alejandría, su gran importancia no es simplemente como San Justino entablar el diálogo filosofía pagana con cristianismo, sino que, señores, esto que no se pierda, que está aquí, que es para enseñarlo, que no es solamente para ponerlo en libros, para ponerlo en papiros, para ponerlo en tablillas, sino para vivirlo y enseñarlo. Tradición, llevar adelante. Esa es la grandeza de Clemente de Alejandría también, junto con Orígenes, aunque bueno, Orígenes tuvo su locura castrati y se perdió la santidad. Pero es que eso es parte de lo que yo siempre explico cuando llego a este debate, y iba a empezar a hablar de Orígenes. Orígenes entendió la escritura en su momento como en su momento podía ser entendida, literal. ¿Sí? Y él la entendió literal porque no estaba explicada por la iglesia como está ahora. Entonces Orígenes, cuando vio que había que sacarse el ojo para no irse con los dos al infierno, entonces él vio cuál era su problema y dijo, pues entonces me castro. Pues allá que voy. Sí, entonces fue un poco bestia. Es el tema que no podemos juzgar a Orígenes con la mentalidad eclesiástica del día de hoy. No, claro. Con la capacidad de momento. Y lo digo porque sé que muchos dicen, no, Orígenes es muy bueno, pero él pecó. No. ¿De qué punto pecó? Interpretó la escritura conforme a la tradición que existía en aquel momento. Era la literal. Poca tradición, porque estamos hablando que Orígenes es inicio del siglo segundo, no, del siglo segundo, sí. Inicio del siglo segundo. Estamos hablando que Orígenes nace en el 185. Es decir, él nace a finales del siglo segundo y muere por 230 y algo, si no me equivoco. ¿Tienes la computadora tú delante? Pregunto. ¿Quién? De Orígenes. Orígenes yo sé que nació en el 185 o así, pero fallece... Sí, Orígenes va entre finales del siglo segundo... primera mitad del siglo tercero, ¿no? O sea, no hay tradición aún de todos los evangelios, porque no hay canon tampoco, que no se nos olvide. No hay canon. Estamos a 100 años del primer concilio ecuménico. Sí. La iglesia cambia con el primer concilio ecuménico. Sí. Cambia rotundamente. Cuidado, en Pentecostés, que te acribilla alguien, que te acribilla. No digas que la iglesia nace en el primer concilio, que te matan. No, cambia. La iglesia nace, vale. La iglesia cambia, se transforma en el primer concilio. Porque hay una crisis profunda que necesita reflexionar sobre ella misma. Exactamente. Entonces, y es esta crisis de lo que hablamos ahora, de la época posapostólica,
Entonces, qué particular que Orígenes, después que toma sus decisiones sobre su vida, él promueve una interpretación alegórica de la escritura, y es cuando establece el hexapla, en el que él dice, no todo debe ser literal en la Sagrada Escritura. Hay cosas que deben ser entendidas de otra forma y en otro contexto y en otras circunstancias. Entonces, podría ser, según designio divino, que Orígenes debió pasar por esta circunstancia para él poder haber purificado su entendimiento, ser mejor iluminado y poder enseñar correctamente la doctrina de la Iglesia. Por eso es que Orígenes, además de que volvió a hablar de la cristología, habla dos cosas nuevas. Empieza a hablar de la vida monástica y empieza a hablar de la teología del alma, ¿sí? Y es de las primeras personas que habla de el alma como ente eterno y sobrenatural. Habla de la libertad que tiene el hombre, lo que hoy conocemos como libre albedrío. Libre albedrío. Y también nos habla de la naturaleza caída del hombre. ¿Sí? De la naturaleza caída del hombre, que son tres conceptos nuevos para la Iglesia en ese momento. ¿Sí? Porque seguramente las personas sabían que después de la muerte había algo más, pero no lo tenían claro según la divina revelación cristiana. Sí, la escatología no la tenían muy clara aún. Copiaban la escatología judía, porque claro, bebemos de la tradición judía, del Sheol, purgatorio, doctrina de la cárcel, cielo, infierno, pero no estaba establecido aún de una manera, digamos, clara y concisa, sobre todo hasta que no se llega al concilio niceno-constantinopolitano con creo en la resurrección de la carne, que es gracias a San Justino y gracias a Orígenes. La salus. Entonces, mire, hay algo importante aquí que para nosotros los ortodoxos tiene gran significancia. Y es respecto al monaquismo, porque él empieza a hablar de la vida monástica, pero desde el ascetismo, de la isiquía, es decir, desde el silencio y el aislamiento. Orígenes muere alrededor del año 250-255. Y en el año 270, hacia 271, San Pablo de Tebas, el primer eremita, aparece en Tebas, cerca de Alejandría. Entonces, ya en Alejandría, de la escuela de catequistas. Sí, entonces ya el entorno de Orígenes y su influencia religiosa y catequética pues genera sus primeros frutos en el monaquismo propiamente dicho. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque todo ha sido una causa y un efecto, una causa y un efecto, un proceso paulatino que obtiene sus resultados. Y que se llama tradición. Exactamente, la tradición. Entonces, todo esto viene a significar importancia para la base de lo que se va a revisar 100 años después. ¿Sí? 100 años después. La verdad es que, el Concilio de Nicea. Y no hay que olvidarse que hasta ahora, aún estamos hablando del año 253-55 con Orígenes. Recuerden que faltan 60 años para que se haga el edicto de Milán. Por lo tanto, los cristianos siguen siendo perseguidos, martirizados. Viven no en clandestinidad, pero sí en peligro continuo. Cuidado, viven la fe y entregan su vida por aquello que están hablando, que están creyendo. Es decir, algo que da más veracidad aún a las enseñanzas de los padres de la Iglesia. ¿Quién muere por un chisme? ¿Quién muere por un cuento? No, es que esto a mí, Orígenes, me lo ha contado Clemente de Alejandría, y a Clemente de Alejandría se lo ha contado fulano y mengano, y llegamos a Juan, a Pedro, a Santiago, a Andrés, a Jesús. Es decir, estos ya están bebiendo de la tradición, de la liturgia y pronto de la escritura. Muy pronto. Muy pronto.
Es decir, Así es. Entonces, ¿quién da la vida por un cuento? Por algo que no se cree. Yo no, vamos. sí, 120 años después aparece otro padre alejandrino, Cirilo, de Y, Alejandría. hombre, Es alrededor del 376 al 444. Él participó del concilio de Éfeso en el 431, que es el segundo concilio de la iglesia. Y él hace grandes aportes a la divinidad de Cristo, a la unión hipostática y a la defensa Santa María, contra el Madre de Dios. historicismo. Sí, la Theotokos. Él hace aportes a la doctrina de la Theotokos y que tiene como fin no solamente definir a María como Madre de Dios, sino a Cristo como Dios y en consecuencia a ella como Madre de Dios. La Theotokos, la que trajo a Dios, la que dio a luz a Dios. De hecho, ¿sí? La gran defensa de la Theotokos es tan grande que él, antes del concilio de Nicea, porque esto lo hace antes del concilio de Nicea, porque él va con esa idea antes del concilio de Nicea, ya está hablando de la maternidad divina, igual que el diácono San Efrén de Siria. Hablan de esa maternidad y esa pureza de María, elegida sin pecado, pura. Es decir, no es que se lo inventen en el concilio de Nicea, no, no, no. En el concilio de Nicea decanta lo que ya la Iglesia creía y decanta de una manera oficial porque está siendo atacado, como bien decías, la unión hipostática, que Jesucristo era el Verbo encarnado, el Logos encarnado. Y por lo tanto, ¿cómo defendemos esto? Pues como lo creía la Iglesia, que María es Madre de Dios, no es una diosa, sino que es Madre de Dios en tanto en cuanto a la humanidad divina de Jesús. Pero bueno, esto habría que entrar en el dogma y bueno, hoy son los padres de la Iglesia, otro día podemos hablar de estas cosas. Pero Cirilo de Alejandría, en este sentido, deja casi 200 epístolas de María, del tema mariano. Casi 200 epístolas. Ahí es nada, casi 200 homilías hablando de la maternidad y de la defensa de la maternidad de María. Es señal de que era un tema importante, crucial y serio para la Iglesia de aquel entonces. Así es. Entonces, yo creo que de Cirilo de Alejandría, con hablar estos dos conceptos, tenemos suficientemente descrita su labor. Fuera de que él dejó unas cartas escatológicas donde habla de algunos puntos del fin de los tiempos, ¿sí? Y esas cartas escatológicas de Cirilo de Alejandría. Al decir Cirilo de Alejandría, la otra herejía era el arrianismo, que después San Atanasio de Alejandría, otro grande, defiende en el concilio porque él va como diácono. Él va como diácono. Que no se nos olvide, Atanasio va como diácono asistente de otro obispo. No recuerdo de cuál ahora mismo, y había sido excomulgado 4 veces y exiliado 6 veces, si no me falla la memoria. Y después sale victorioso. Y fue el que dijo que aunque la iglesia llegue a tener miembros tan vastos como los dedos de las manos, es decir, solo 5, siempre seguirá siendo la verdadera iglesia esos 5. Si el mundo está contra Dios, yo estoy contra el mundo. Eso llega a afirmar San Atanasio de Alejandría. Un tío valiente, un tío valiente. Entonces, para cerrar el tema de Cirilo y su mariología y su escatología, sus cartas escatológicas, él habla en esas cartas escatológicas de cómo la resurrección de Cristo es preludio de vida eterna y le da a las personas de su época, a los creyentes de su época, un principio de esperanza más allá de esta vida en función de la resurrección de Cristo. Y es uno de los que por vez primera, de una manera formal, habla del más allá. Habla del más allá y habla de la parusía. ¿Sí? ¿Qué es eso? La parusía. Porque todo el mundo decía
Dios está cerca, Dios va a venir, pero entonces pensaban que era destruir el imperio perseguidor y establecer un tiempo de paz, y San Cirilo dice, no, ya va. Calma, Es calma. en base al justo juicio de Dios. ¿Sí? Sí. En la postrimería de la vida de cada uno. Entonces él habla de la segunda venida de Cristo, organiza ese tema. Todos los hombres serán juzgados, recibirán su eterno destino, que puede ser la vida con Dios o la vida sin Dios. Y punto. Entonces dejen de esperar que, como los judíos, que va a venir un Salvador y va a acabar la persecución y esa será la parucía. No. Llegará. La parucía, la escatología, es un acto, una situación espiritual del alma de cada uno al final del tiempo. Punto. Y recuerden, porque San Cirilo de Alejandría no solo es uno de los iniciadores de la escatología, escatón, de lo que está por venir, del final, sino que además es una de las dos escatologías. Está la vía intermedia y está la vía directa, que es la que hace San Cirilo, que es cuando cierres los ojos a este mundo, automáticamente no hay espacio, no hay tiempo, no están las categorías filosóficas humanas, y automáticamente, en cuanto mueres, se acaba el tiempo de la misericordia y comienza el tiempo de la justa justicia. Es decir, serás juzgado porque estarás cara a cara con el juez y recibirás tu sentencia. Y ya cuando Cristo vuelva al final de los tiempos terrenos, porque para Dios no hay espacio y tiempo, recordemos, ya será el juicio a las naciones. Esto es San Cirilo de Alejandría. Entonces, esa es la escatología más antigua, como bien decía el padre Alejandro, organizada y catequéticamente enseñada por los padres de Alejandría, por los padres alejandrinos. Así es. Entonces, esta es la base de la fe. Lo que estos hombres disertaron y establecieron con conciencia, con rectitud y guiados por el Espíritu Santo y por la correcta enseñanza que ellos habían recibido. Si no fuera por eso, hubiese salido cualquier cosa. Y añadiría en conciencia, porque saben que en el momento en que fallaran la verdad, no solo se arrastraban ellos a la mentira, sino a todos los que les seguían, y que por lo que ellos enseñaban, que habían recibido por tradición, estaban en la obligación de enseñarlo lo más ortodoxo, lo más serio, lo más veraz, porque daban la vida por ese mensaje. Cuidado. Entonces, cuando aparecen por lo menos los padres capadocios, que vienen siendo en consecuencia esto, ellos van a venir haciendo poco a poco una reflexión muy parecida, pero más contundente y mucho más madurada. ¿Sí? Pero porque ya no hay persecución. Sí. Ya tienen más facilidad de diálogo, de intercambiar cartas, de que los concilios sean en paz y donde todos estén presentes. Eso es bonito. Eso es bonito. Claro, porque es más fácil hacer teología sentado cómodo en un lugar a tener que estar en una catacumba escondido. Ya vienen por nosotros. Entonces, al cambiar la situación social, cambia la realidad de todo, de la academia incluso. Y eso es gracias a quién? A Constantino. Ahí es donde vamos. La gran inflexión en los padres de la Iglesia se da en el año 313 con el Edicto de Milán. Ojo, el Edicto de Milán no hace el cristianismo religión oficial del Estado. Ojo, el Edicto de Milán no establece que el cristianismo es la religión del Estado, sino que dice, os toleramos, no hemos podido erradicaros en 4 siglos, os toleramos, pero cuidado con atacar al Estado. Os toleramos y os dejamos salir de la clandestinidad a la vida pública. Eso ya vendrá después con Teodosio. Sí, porque lo que hace el Edicto de Milán es permitir la libertad religiosa en el imperio y prohibir la superstición y la adoración a la idolatría. Algo que ya San Justino se había encargado de demostrar que el cristianismo ni era paganismo, ni era idolatría, ni eran cosas de hechicería o brujería, que era la acusación que el judío Trifón
hace ante el emperador Marco Aurelio y que él le dedica esa tercera apología que por desgracia quedó inconclusa porque murió mártir. Sí, entonces lo que deja establecido ese principio del Edicto de Milán es la libertad religiosa en el imperio y la prohibición de la idolatría, porque se prohíben los sacrificios sangrientos, que eran la base del culto pagano. Entonces, ¿qué hace Constantino? Constantino le da la libertad que la iglesia necesita para poder continuar con su misión. Por eso, en la iglesia ortodoxa, Constantino, déjame ver. Sí, tranquilo. En la iglesia ortodoxa, lo va a decir él, pero también en la iglesia latina es considerado santo, con su madre Santa Helena. Constantino y Santa Helena, celebrados el 21 de mayo de cada año, son los santos isoapóstoles, iguales a los apóstoles. ¿Por qué? Porque aunque no fueron apóstoles ni conocieron a los apóstoles en la época apostólica, su trabajo fue apostólico porque le dio bases a la iglesia. ¿Sí? De hecho, algo muy importante es, gracias a San Constantino el Grande, el emperador, se construyen las grandes basílicas de Roma. La primera, San Juan de Letrán, la iglesia madre de todas las iglesias, como dirá allí en la piedra. Después comienza la Basílica Constantiniana de San Pedro, de la Colina Vaticana, la de San Pablo Extramuros, donde se supone, y así se ha ido corroborando con los siglos y las pruebas científicas, que fue martirizado y enterrado el apóstol Pablo. En Palestina se edifica la Basílica de la Natividad, del Santo Sepulcro y del Monte de los Olivos. Todo esto bajo el patrocinio del imperio a favor de los cristianos que habían sufrido, digamos que es como una indemnización de guerra. Después de 4 siglos, a eso le iba a decir yo, a devolver un poco de esplendor. San Pedro del Vaticano, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuro en Roma, y en Jerusalén, en Palestina, pues lo que hemos dicho, el Santo Sepulcro, la Natividad y el Monte de los Olivos. Entonces monta edifica el Imperio Romano por mandato de San Constantino estas iglesias. Basílicas, iglesias no, basílicas. Así es. Ahí viene el punto de inflexión, que aunque no lo hace religión oficial del imperio, que como decimos esto lo hará Teodosio más adelante, viene el punto de inflexión, que es lo que decía el padre Alejandro, que los padres capadocios podrán realizar una teología más fuerte, profunda, directa, gracias a que han sido capaces de entablar diálogo presencial, conocerse, no ser cartas, aunque aún sigue funcionando eso, porque, por ejemplo, San Jerónimo de Estridón, junto con San Agustín, se cartean cuando San Jerónimo tiene dudas en la traducción de algún texto para la Vulgata, etcétera, etcétera. Pero, gracias al Edicto de Milán, la teología, la explicación de la tradición, comienza a ser de una manera más pacífica y, por lo tanto, más productiva a la vez que más profunda. Exactamente. Entonces, Constantino, cuya madre Helena era una mujer piadosa que tenía mucha fe y que era bautizada. Ella sí. Ella fue la que se encargó de propia mano a poder edificar estos templos cristianos. Y es ahí donde la iglesia venera su memoria, porque Santa Helena fue la que halló la Santa Cruz. Allá atrás, en esa cruz que tengo allá arriba, ¿la ven? Sí, sí, se ve. Ajá, en esa cruz, eso es un relicario que conserva una reliquia de la Veracruz. Correcto. En la parte dorada ahí está la reliquia resguardada. Entonces, esa Veracruz fue encontrada por Santa Helena, dice la tradición, que ella pidió a Dios que señalara el lugar donde se encontraba y pudiera excavar, y sobre ese lugar encontró un árbol de una planta extraña que ella no había encontrado en ningún otro lugar, que olía de manera muy particular, y que ella tomó esa señal como la señal divina de que ahí debía excavar.
retiró la planta y efectivamente ahí fue donde encontró los leños que habían pertenecido a la Santa Cruz. Esa planta es la albahaca. La albahaca. El buen olor de las obras. Exactamente. Entonces la llamaron basilicó, que significaba, que en griego significa rey, imperial, real. El basilio. Sí, el basileo. De Basileo, rey, de Basilio, rey. Entonces, de ahí esta planta está muy unida a las festividades en torno a la Santa Cruz y de la santificación. Entonces, es algo de la tradición propia de nuestra iglesia. Sin embargo, Santa Elena consigue la cruz y el obispo de Jerusalén de aquel tiempo la presenta, y una persona que se encontraba en el óbito, sí, fue restablecida en todos sus sentidos y vuelta a la plena salud. Entonces ahí reconocieron que esos trozos de madera eran de la Santa Cruz. Y de ahí sale la festividad del 14 de septiembre, exaltación de la Santa Cruz, que es cuando presentan esta reliquia al pueblo y le dice: hemos hallado la Santa Cruz de Cristo, y va en procesión a Roma, hasta la Basílica del Santo Sepulcro. Y luego a Roma se lleva la Escala Santa, que está justo delante de San Juan de Letrán, que es la escalera por la que subió Cristo en el pretorio para ser juzgado. Entonces, los santos isoapóstoles, Constantino y Elena, tienen ese privilegio por haber reivindicado a la iglesia en el momento en que la iglesia pensaba que se encontraba en su peor momento. ¿Sí? Y llevar a la iglesia al orden, a cumplir la enseñanza de Ignacio de Antioquía y de los padres apostólicos, que hablaban de la jerarquía, que hablaban de la unidad de la iglesia, de la fe común, de la fe correcta. Entonces, dicen, estos días alguien en ese video que yo colocaba de Constantino, decían es que Constantino no es santo en la iglesia latina porque él murió arriano. Sí lo es, de hecho es patrón de la isla de Sicilia. Lo sé, pero es que hay tanto teólogo en TikTok, teólogo graduado en Cornflakes, así como la psicóloga esta Cote de México, así, igual, con doctorados en neuroteología. Entonces, ay no, él murió arriano. El hecho de que haya sido bautizado en su óbito por... ay, se me olvidó el nombre de este obispo, Eusebio de Nicomedia, que era uno de los propulsores del arrianismo. No quiere decir que Constantino murió fuera de la gracia de Dios, murió fuera de la comunión de la iglesia, murió en estado deplorable, sino que al contrario, él murió en el perfecto estado porque murió posterior a su bautizo. Claro, murió reconstituido espiritualmente y plenamente. Pero más que Eusebio de Cesarea después, pues él promovió el arrianismo, pero ya después fue depuesto y Constancio volvió y lo protegió. Pero el tema del arrianismo en esa época era parte del debate teológico que lo iba a solucionar el primer concilio de Constantinopla. Y de hecho Eusebio deja el arrianismo. Sí. Acaba dejando el arrianismo. Porque además la grandeza de Constantino... Claro, él obedece al concilio. Claro, pero esa es la grandeza de la iglesia. Dice, vale, yo enseñaba esto, pero la iglesia en su autoridad dice que no. Por lo tanto, yo depongo mi idea a favor de la fe ortodoxa, la fe recta, la fe correcta. Entonces, es curioso porque decir que Constantino muere arriano, bueno, se puede intuir, pero es que hasta que él, el propio Constantino, no convoca al concilio de Nicea, el arrianismo no queda condenado. ¿Por qué? Porque no se ha discutido, porque no está claro. Sí que hay antiarrianos y arrianos. Y aquí tiene que venir Nicolás de Patras, Nicolás de Bari, enfrentarse al alejandrino Arrio y decirle: hasta aquí ha llegado, bofetón y a la calle, anatema. ¿Están ustedes de acuerdo, padres conciliares? Sí, el arrianismo está condenado, porque Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Y se acabó.
No hay más vuelta de hoja. Se ha creído siempre así, se ha transmitido siempre así, y usted, señor Arrio, no puede ahora venir 4 siglos después a decir que Cristo es solo hombre y se ha acabado. Entonces, es que el tema del arrianismo se toca hasta en el tercer concilio. Porque no está claro definitoriamente. Sí, porque todavía no había claridad, o sea, pero y en el segundo concilio otra vez, aun cuando en Nicea ya se había hablado y vino el bofetón de San Nicolás. De hecho, hasta después de la época patrística, con San Antonio y San Benito, los padres del monacato, tienen que seguir luchando para defender la Trinidad y, por lo tanto, el antiarrianismo. Los propios San Antonio el Grande y San Benito de Nursia. Oriente y Occidente a la vez, ¿eh? Oriente y Occidente, Antonio y Benito. Sí, y finalmente esta es la época y el arrianismo no ha estado superado y sigue distribuyendo revistas de Atalaya y Despertar cada semana por las plazas de todos los pueblos. Alias Watchtower o Testigos de Jehová. Sí. De hecho, os invito a buscar un vídeo muy bonito de un padre ortodoxo, de un sacerdote ortodoxo ya jubilado, retirado y demás, que delante de su templo, allá en Grecia, le plantaron un carrito con las revistas heréticas estas, donde él sale con su sotana, se apoya en la valla, da un bote, coge el carrito y lo revienta contra el suelo al grito de arrianos, arrianos, arrianos. Y si vierais cómo corrían los testigos de Jehová, era muy gracioso, porque era un anciano venerable. Yo no sé si vivirá aún ese padre, pero era un... No sé, he visto el video venerable, pero son cosas particulares, ¿no? Y por lo menos, aunque alguien diría, ay, es una falta de respeto, la libertad de que cada uno, bueno, podría ser, no sé, no discuto eso en este momento. No. Pero es claro que lo mismo que hizo San Nicolás frente a San Nicolás de Patras o San Nicolás de Bari, que es el mismo. Sí, es lo mismo. Los nuevos Arrios y los nuevos Nicolás de Bari. Entonces, Entonces, bueno, a todas estas, es importante ver eso. Nosotros podemos llegar aquí hasta medianoche y muchos quedarán agradados, otros no quedarán convencidos. En España quedan 10 minutos para el medianoche. Bueno, aquí quedan 10 minutos para las 6. Bueno. Entonces, eso es una realidad. No sé, vamos a dejar que en orden hagan preguntas. Sí, pero yo quisiera acabar con lo siguiente. Arrio fue vencido no en el concilio de Nicea, que no se les olvide, porque muchas veces dicen que el cristianismo de la Iglesia Católica, y aquí somos católicos ambos dos, porque somos, como bien me explicó un ortodoxo, somos una sola moneda con dos caras y formamos un solo cuerpo, el pulmón de Oriente y el pulmón de Occidente de una sola fe. El arrianismo no fue, como bien ha dicho el padre Alejandro al final, derrotado en el concilio de Nicea. Tuvo que venir el concilio de Éfeso en el 431 para declarar la divina maternidad de María y la divina maternidad de Jesús, la divinidad de Jesús. Tuvo que ser en Éfeso, unos cuantos años después, porque el concilio de Nicea, recuerden que vamos a celebrar el gran jubileo del 2025, 1700 años después del concilio de Nicea. El concilio de Éfeso fue en el 431, 106 años más tarde. 106 años más tarde. Es decir, la Iglesia tuvo un siglo por el medio para poder defender la divinidad de Cristo. Y de hecho, tenemos los concilios de Toledo en la península ibérica, que tuvieron también su gran influencia para luego ir a Éfeso. Porque con San Leandro, también padre de la Iglesia, propiamente latino, se extiende la obligatoriedad en la liturgia de proclamar los domingos y festivos el credo niceno-constantinopolitano, para saber que estabas en una iglesia católica. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
nació de Santa María Virgen. Es decir, ellos tuvieron que poner delante, bueno, he recitado el apostólico, tendría que haber dicho él se encarnó de María Virgen, el credo niceno, pero fue San Leandro con los concilios de Toledo quien tira adelante la proclamación de la fe, que a día de hoy, en el año 2024, a punto del 2025, la Iglesia sigue haciéndolo. 1700 años después, seguir proclamando, ¿veis? La liturgia que va enriqueciéndose por las vicisitudes de la historia, se pone el credo niceno en las celebraciones dominicales, para que la gente sepa, cuidado, estoy en una iglesia católica, estoy en una iglesia que cree esto. Es decir, no es ninguna tontería lo que va sucediendo a lo largo de la historia. Por eso la importancia de los padres. Yo quería dejar claro, con este encuentro con el padre Alejandro, que siempre que la Iglesia ha tenido dudas, turbulencias, peligros históricos, sufrimientos, indecisiones, batallas, guerras entre escuelas, guerras entre obispos, guerras entre lo que sea, siempre, siempre, siempre se recurre a qué ha dicho la Escritura y qué nos legaron los que nos regalaron la Escritura, los padres de la Iglesia. Siempre cuando algo no está claro, son los padres de la Iglesia los que han salvado a la Iglesia. Véase, Concilio de Trento, cuando se vuelve a negar el canon, ya estaba en el Concilio de Roma, Cartago y Hipona, siglo IV. Cuando llega John Henry Newman, que después será el cardenal Newman, San John Henry Newman, el anglicanismo, el movimiento de Oxford, Lewis, todos estos que vienen después, ¿cómo acaban en el catolicismo? Gracias a haber leído los padres de la Iglesia. De hecho, una gran frase de John Henry Newman es: contra más estudio los padres de la Iglesia, contra más leo la Sagrada Escritura, más católico soy. No sé si tú añadirías algo más a esto. Bueno, yo creo que en este tiempo hay unas palabras que leí algún momento de un starter espiritual que decía que es lo que en la parte latina llamamos un padre espiritual, un sacerdote que acompaña almas. Sí, un padre espiritual. Decía que este siglo es el siglo del despertar espiritual. Ojalá Dios nos oiga. Sin embargo, lamentablemente muchas veces el espíritu que despierta es el de Satanás. Y por eso tantas obras malas y tantas obras oscuras en esta tierra. Y por eso tantas cosas contrarias a la realidad, que de la esperanza de Cristo. Entonces, yo pienso que la salvación del mundo está en dos cosas, en la oración y en la penitencia. Si el hombre hace penitencia y el hombre ora, su alma podrá ser salvada y en consecuencia muchas almas se podrán salvar. De lo contrario, no. Mientras el hombre no ayune, el hombre no viva el silencio, mientras el hombre no experimente el deleite de la oración, el hombre no va a encontrar salida a ninguna de las realidades. Yo no sé qué santo lo decía, pero yo la hice mía y posiblemente por eso me olvidé egoístamente del nombre, que decía que las grandes batallas se ganan de rodillas. Las grandes batallas se ganan de rodillas. O sea, es algo muy serio, muy serio. Si quieres, como yo he abierto rezando, haces tú la oración final y así cortaremos aquí y luego ya, si hay alguna persona que quiera hablar del tema, lo vamos subiendo, pero así cortamos aquí en el live para luego yo te lo paso como hago siempre y si quieres subirlo como haré yo, pues sin ningún problema lo subimos. Aviso a los católicos latinos ahora cuando vean al padre Alejandro, antes de que lo critiquen. Los ortodoxos se señan y el rito bizantino católico se señan a la inversa que nosotros. Por lo tanto, no digan se seña hacia la izquierda, cosas del demonio y cosas así. La tradición bizantina se señan al revés. Y más aún, antes de opinar, por favor, piensen lo que van a opinar. Padre Alejandro, si quieres
cierras tú la oración y cortamos ahí el vídeo posterior. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους ουρανής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το νεύμα το Αγίον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγίνευσας, φιλάνθρωπε δόξασι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίον Πνεύμα, την κοινή και οίκες του Θεώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν δις ουρανής, αγιασίτω το όνομά σου, ελτέτη βασιλεία σου, γεννηθήτω το τελημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλημάτα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονερού. Ότι σου στείλει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και οίκες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.